enriquecerse con el socialismo, corrupción económica y judicial. Si Diego Salazar Carreño no hubiera bebido tanto esa noche de finales de 2012 en París, su primo Rafael Ramírez Carreño hoy quizás podría disfrutar tranquilo de la fortuna que durante años estuvo robando a los venezolanos como presidente de Petróleos de Venezuela. En el universo de la corrupción económica chavista, Ramírez era con creces el astro más bañado en plata. Amasó un patrimonio personal que podría estar por encima de los 10.000 millones de dólares. Pero en marzo de 2015 a Ramírez se le quitó el sueño. Las autoridades estadounidenses estaban golpeando a su puerta, mientras intentaba aparentar normalidad como embajador de Venezuela en la ONU, en la misma Nueva York. Al sur de Manhattan, los fiscales analizaban información fresca. Había nuevas pruebas sobre la cobertura dada por USA para el blanqueo de capital de la droga, con servicios al narcoterrorismo de las FARC colombianas y de la organización libanesa Hezbollah, y para burlar las sanciones internacionales contra Irán por su programa nuclear. Es posible que Diego Salazar fuera habitualmente generoso en las propinas, pero en el Hotel Crillon de París, quizás por su estado de embriaguez, se le pasó la mano. Colocado por su primo en la cúpula de PDVSA, Salazar manejó los seguros y reaseguros de la compañía, un área que en el negocio petrolero mueve mucho dinero. Así que la chequera le sobreabundaba y ese día firmó un talón de 100.000 euros como propina a un empleado del hotel. Alarmado, el agraciado se lo comentó al gerente del establecimiento y este dio aviso a la policía. El pago era de una cuenta en Andorra, el pequeño país de los Pirineos que atraía a muchos clientes con sumas opacas. Cuando las autoridades galas se lo comunicaron a las andorranas, estas bloquearon a Salazar 200 millones de dólares que tenía en la banca privada de Andorra. Belgrande P.A., el entonces directivo de PDVSA, logró parar la investigación con un soborno de $80.000. Para él, otra propina, en gran parte destinado a honorarios de prostitutas para los agentes que estaban al mando de la investigación. La decisión de Belgrande P.A. de levantar el bloqueo de la cuenta contó con el asesoramiento de Baltasar Garzón, el famoso ex juez español. Cuando más adelante eso se supo, Garzón alegó que su relación había sido directamente con el banco, no con Salazar. Adujo que su despacho de abogados se había limitado a elaborar un informe para el gabinete jurídico de Belgrande P.A. Diego Salazar se creía bajo el mismo manto intocable que Rafael Ramírez por su estrecha relación de sangre. La particular vinculación entre ambos obedecía a especiales circunstancias familiares. Parte de la familia había tenido inclinaciones guerrilleras. Un primo segundo de Ramírez, Illich Ramírez Sánchez, se convertiría en el legendario Carlos el Chacal. Desde 1994 está preso en Francia, condenado a cadena perpetua. Cuando el padre de Rafael Ramírez fue detenido por actividad guerrillera en los años 60, el pequeño Rafael fue acogido por el padre de Diego Salazar. Cuando el tío falleció le encomendó a Ramírez el cuidado de su hijo Diego, unos 20 años menor que él. Con esa responsabilidad casi de padrastro, Ramírez entró en PDVSA llevando de la mano al joven, a quien fue situando en posiciones clave de la compañía. Diego se convirtió en su principal testaferro. Estados Unidos sabía que rascar en las cuentas de Salazar era seguir la pista de Ramírez, a quien hacía tiempo deseaba dejar al descubierto, aunque sin éxito. El Tesoro estadounidense no pasó por alto el episodio de la propina parisina y hurgó en Andorra. A mediados de marzo de 2015 la unidad de antiblanqueo del Tesoro, FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network, hizo público un informe que indicaba que altos ejecutivos de Belgrande P.A. habían facilitado transacciones financieras a grupos de lavado de dinero, proporcionando servicios a individuos y terceros involucrados en crimen, corrupción, contrabando y fraude. Además de señalar a mafias de Rusia y China, el FinCEN también apuntó a Venezuela. Así, cuantificó en $4.200 millones las transferencias relacionadas con blanqueo de dinero venezolano, de los cuales unos 2.000 millones tenían que ver con PDVSA. Esa actividad se hizo a través de una red con cientos de empresas ficticias panameñas, integradas por personas que eran o habían sido altos cargos gubernamentales chavistas. Las investigaciones sobre el Banco Andorrano y sobre su filial Banco Madrid, desarrolladas estas por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España,
Aportaron una lista de casi una treintena de clientes venezolanos con activos contaminados. Entre ellos figuraban Diego Salazar y Nervis Villalobos, el primero y el segundo en importancia de los testaferros de Ramírez, así como Javier Alvarado Ochoa y Francisco Rafael Jiménez Villarroel. Todos ellos estuvieron en la cúpula de PDVSA o en la del Ministerio de Energía durante el reinado de Ramírez en ambas. El golpe de las autoridades de Estados Unidos y España no era solo contra el zar petrolero, sino que también afectaba a Diosdado Cabello, zar del narco, pues al menos 2 de sus hombres próximos aparecían también en la lista: el ex viceministro de Interior Alcides Rondón y Carlos Aguilera, ex militar que dirigió los servicios secretos y que tenía como misión en sus negocios desviar fondos a las hijas de Chávez. Un chivatazo avisó a Nervis Villalobos y Javier Alvarado de que la Audiencia Nacional de Madrid podía dictar orden de captura en España contra ellos. Uno había sido viceministro de Energía por 10 años, y el otro, también por largo tiempo, presidente de Bariben, filial de PDVSA para la adquisición de materiales y equipos y para la gestión de inventarios y almacenes. A diferencia de otros implicados, ambos residían en España, así que actuaron con rapidez. Para no ser detenidos en el aeropuerto, salieron del país por carretera. En ese punto se plantearon una colaboración con las autoridades estadounidenses, pero les retenía una consideración: la perspectiva de una sentencia de cárcel en Estados Unidos no era alentadora, por más que pudieran reducirla notablemente ayudando a clarificar la tupida red de corrupción de Venezuela. Si bien intranquilo por todos esos movimientos, Ramírez parecía sentirse seguro por ahora. El cargo de embajador ante las Naciones Unidas le daba inmunidad diplomática. También le ofrecía contactos de relevancia para explorar alguna tabla de salvación. Pero con el avance de las pesquisas por corrupción y lavado de dinero del narcotráfico, no estaba claro por cuánto tiempo podría evitar que las agencias estadounidenses cayeran sobre él. De momento la investigación seguía. Los $4.200 millones localizados en el sistema de la banca privada de Andorra se quedaban cortos frente a los 6.000 millones que los implicados en la trama reconocían haber remitido a Liechtenstein y Luxemburgo. Y eso era solo una parte de los 16.000 millones que, tirando bajo, la red de Ramírez y sus testaferros habían ganado en los 10 años que gobernaron el conglomerado de PDVSA. Del billón de dólares generado por el petróleo en ese tiempo, cobros de comisiones de al menos un 3% en multitud de operaciones daba como resultado aproximado esa cifra. Finalmente se había podido encontrar el cabo del que tirar para lograr desenredar la principal madeja. Durante mucho tiempo la atención se había centrado en pistas parciales. Una de ellas había sido el caso Illarramendi, alarma nuclear. Todo comenzó en el sótano de una casa de Bethesda, junto a Washington D.C., un fin de semana de 2008. Mientras los niños jugaban arriba, un investigador privado robaba unas cuantas horas al descanso para avanzar, a la luz del flexo, en un trabajo encomendado. Estaba repasando documentación acerca de José Zambrano, un venezolano que había comenzado su vida profesional vendiendo ropa de caballeros y, vueltas que da la vida, se había hecho con uno de los bancos de Venezuela, el Banorte, fundado en 2004. Era un banco pequeño que Zambrano estaba gestionando de modo arriesgado. Las inspecciones que la Superintendencia de Bancos realizó cuando Zambrano estaba a punto de adquirir otra entidad del Banco Federal, que acabaría desapareciendo, llevaron a la intervención del Banorte. La superintendencia adujo problemas de solvencia, autopréstamos y dependencia de fondos públicos. El banco fue intervenido en diciembre de 2009 y al año siguiente quedó incorporado a la banca pública. No es que las prácticas de Zambrano distaran de las de otros nuevos banqueros, pero por las razones que sean él cayó en desgracia. No sería el único. Aquel fin de semana en Bethesda el ratón se movió por varios documentos, abrió diversas carpetas y dio con algo insospechado. En Estados Unidos parece que todos los grandes descubrimientos tengan que ocurrir en garajes o sótanos de los suburbios residenciales. Son muchos los que ahora quieren atribuirse el mismo comienzo épico que Steve Jobs a Jeff Bezos, Amazon. Hay mucho impostor, pero lo cierto es que a luz de aquel flexo comenzó una investigación que fue creciendo y acabó destapando un gran caso de corrupción, no el más significativo,
ni el más voluminoso, pero sí uno en el que quedaba a la vista el manejo corrupto de los fondos de petróleos de Venezuela que hacían sus directivos y la alta rentabilidad que le sacaban a sus ilícitas fortunas otros muchos chavistas. Entre las cuentas de Zambrano figuraba la recepción de un préstamo de 30,7 millones de dólares procedente de un hedge fund. Era un préstamo inusual, porque no parecía ir unido a condiciones. Desde el sótano de Bethesda hubo una llamada de alerta a la Fiscalía de Distrito de Manhattan y ésta se puso a rastrear. Encontró que el fondo, a través de su firma Michael Kenwood Energy, había hecho fuertes inversiones en una empresa de Oregón dedicada a la planificación y desarrollo de plantas nucleares para su venta, con dinero de Petróleos de Venezuela, en momentos de una estrecha cooperación entre Venezuela e Irán y una extrema sensibilidad internacional hacia cualquier acceso iraní a la tecnología del átomo, aquello puso los ojos de plato en la Fiscalía. La Securities and Exchange Commission, SEC, el organismo que en Estados Unidos regula el mercado financiero, empezó entonces a desenredar el ovillo. Así surgió el caso Illarramendi. En enero de 2011, la SEC presentó una demanda civil contra Francisco Illarramendi y sus sociedades y fondos, básicamente agrupados en Michael Kenwood Group. Luego siguió una demanda criminal. Francisco Illarramendi, al que familia e inversores conocen como Pancho, es un venezolano corpulento, de aspecto de niño gigantón, con un temprano éxito en las finanzas. Cuando estalló el caso tenía 41 años y ya llevaba más de 15 de acumulada experiencia en Wall Street. La mayor parte de ese tiempo, de 1994 a 2004, estuvo en Credit Suisse, en donde fue director de mercados emergentes. Desde esa entidad, con frecuentes viajes entre Estados Unidos y Caracas, Illarramendi asesoró al gobierno de Chávez, al que presentó una fórmula que parecía un conejo sacado de la chistera, la permuta, en un mercado cambiario controlado férreamente como el venezolano, en el que la conversión bolívar-dólar es fijada por el gobierno, existía una gran dificultad de individuos y empresas para acceder a la compra de la moneda fuerte. Illarramendi explicó al gobierno cómo podía sostener el tipo de cambio del bolívar en relación al dólar, al tiempo que daba a particulares, importadores y empresarios una válvula de escape. Con el sistema de permuta se crearon casas de bolsa en las que los venezolanos podían adquirir acciones de empresas que cotizaran a la vez en Caracas y en Nueva York, comprando en bolívares en la bolsa caraqueña y vendiendo en dólares en la neoyorquina. Ambas operaciones podían hacerse de forma casi simultánea, de manera que venía a ser una permuta de divisas, a un precio más conveniente que el cambio oficial fijado por el gobierno venezolano. Esto se hizo sobre todo con acciones de CanTV Chica, compañía telefónica nacional que, privatizada en 1991 y adquirida por capital estadounidense, cotizaba en ambos países, fue renacionalizada en 2007. Fue algo muy utilizado que dio lugar al dólar permuta. Permitía acceso a divisas y aflojaba la presión sobre el tipo de cambio, de forma que el dólar no se disparaba en el mercado negro. Experimentados los vericuetos del mercado cambiario, Illarramendi dejó en 2004 las estrecheces formales de Credit Suisse para gestionar directamente los movimientos especulativos de petróleos de Venezuela, DUSA, en la oficina que esta compañía nacional tenía en Nueva York. Se convirtió así en asesor senior de PDB Chica Estados Unidos de América, Inc., la rama de asesoría financiera internacional de la petrolera. Diferencias internas le llevaron a instalarse por su cuenta en 2005, aunque pronto tuvo a DUSA como cliente. Una vez propagada su fama de mago de jugosas rentabilidades mediante la especulación dólar-bolívar, Illarramendi engrosó su cartera de inversores llegados desde las altas esferas chavistas. Operaba desde Connecticut, con cuentas en Panamá, Islas Caimán y Suiza. Los fondos de Illarramendi tuvieron múltiples actividades financieras, no únicamente las relativas a la conversión entre divisas, pero las rápidas conversiones de moneda siguieron siendo parte de su negocio. En la compra-venta de activos, la suma en bolívares era convertida en dólares según el cambio oficial, que sobrevaloraba la moneda nacional venezolana. Luego esos dólares pasaban a bolívares en el mercado paralelo de acuerdo con la relación real entre las dos monedas, lo que aumentaba el monto original, y así sucesivamente. La práctica no estaba restringida en Estados Unidos, donde no hay control de cambio.
En Venezuela fue legal hasta mayo de 2010, cuando Chávez decidió cortar con lo que había degenerado en una clara vía para la fuga de capitales. A pesar de su carácter estatal, DUSA siguió con esa especulación de divisas de la mano de Illarramendi, hasta que en 2011 los activos de las sociedades del financiero de Connecticut fueron congelados por las autoridades estadounidenses. Intereses de hasta el 82%. La SEC, autoridad estadounidense en el sector financiero, no cuestionaba los procedimientos cambiarios de Francisco Illarramendi, sino el hecho de que éste hubiera utilizado, entre diciembre de 2009 y noviembre de 2010, un total 53,7 millones de dólares de uno de sus fondos patrimonio perteneciente a sus inversores para realizar compras a nombre de empresas suyas o que controlaba. La SEC catalogaba esto como apropiación de activos y fraude, ya que se tomaba dinero de un fondo sin que sus cláusulas autorizaran ese tipo de inversiones personales de Illarramendi. De ese desvío de capital, 23 millones correspondían a la adquisición de la mayoría accionarial de Nuscale, empresa dedicada al desarrollo de prototipos de pequeñas plantas nucleares. En el momento de la presentación de la demanda, el hedge fund del que procedía el dinero, Short Term Liquidity Limited, tenía un valor de 540 millones de dólares, el 90% de los cuales correspondía al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de DUSA. El proceso fue noticia por las razones equivocadas. En primer lugar, porque fue presentado como un esquema Ponzi, cuando propiamente no lo era, pues en el fraude piramidal los primeros inversores reciben como intereses el dinero de nuevos inversores. Pero en este caso había rentabilidad procedente de las operaciones realizadas. Y en segundo lugar, porque las pérdidas no eran tan astronómicas, de los 2,183 millones de dólares de compensaciones que inicialmente reclamaron los clientes. El interventor rebajó la cifra a casi 300 millones. La mayoría habían abultado sus demandas, entre ellos uno de los principales empresarios de Venezuela, Osvaldo Cisneros, que había sido socio de Illarramendi en el fondo Y. Offshore. Cisneros rebajó su primera demanda de 1,354 millones, hecha bajo juramento, a solo 20 millones. Probablemente algunos habían querido aprovechar la tesitura para maquillar sus propias cuentas. La defensa de Illarramendi alegó que en realidad no hubo pérdidas, pues los inversionistas ya se habían beneficiado con creces anteriormente. De hecho, DUSA acabó asegurando que no se había causado perjuicio a su fondo de pensiones. El juez desoyó ese argumento sobre beneficios pasados reales y condenó al financiero a 13 años de prisión por fraude. Más allá de Illarramendi, al fin y al cabo, un operador, a quien sobre todo puede objetarse el hecho de que se tapara la nariz ante dinero de muy mal olor. La noticia estaba en los márgenes de beneficios que habían obtenido figuras destacadas de la Venezuela chavista. En algunos casos las inversiones eran premiadas con intereses de hasta un 82% anualizado. La gente del gobierno de Venezuela, por la vía de Pancho, ganó miles de millones de dólares, así que no pueden alegar pérdidas, porque ganaron mucho, advierte Ramón Illarramendi, padre del operador de los hedge funds. Añade que cuando una vez le presentaron a Jorge Giordani, ministro de Planificación y la persona que tuvo con más duradera influencia en el área económica del gobierno, este le dijo: «Así que usted es el papá de Pancho. Caramba, ¿no sabe usted lo que le debemos a su hijo, veterano copellano, de cuando la política venezolana se dividía entre los democristianos de Copey y los adecos de Acción Democrática?» Ramón Illarramendi fue ministro, embajador y asesor estratégico del presidente Rafael Caldera, con 76 años cuando se presentaron las demandas contra Pancho. Illarramendi señor se volcó en lograr la libertad del imputado, para quien hizo de abogado en el proceso civil, dada la imposibilidad de pagar letrados por la congelación de bienes. Al fin y al cabo, el padre era de quien había partido la idea de comprar Nuscale, la operación que sobre todo había motivado la apertura de la investigación. Nuscale era una empresa de Oregón que desarrollaba un modelo propio de Small Modular Reactors, SMR, una nueva generación de reactores de pequeñas proporciones. La idea de la inversión se abrió paso por las perspectivas de futuro de ese sector y por la intensidad con la que el viejo copellano exponía sus causas. No era algo nuevo. Tiempo atrás, por ejemplo,
Según asegura, logró que Robert F. Kennedy mostrara serio interés en la posibilidad de proponer la afiliación del Partido Demócrata de Estados Unidos a la Internacional Demócrata Cristiana, en la que los venezolanos siempre tuvieron gran peso. El asesinato de RFK truncó ese posible acercamiento. La clarividencia de apostar por ese negocio quedó pronto reivindicada. En diciembre de 2013, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que destinaba hasta $226 millones a apoyar el desarrollo de Nuscale. Después de haber cortado la inyección de dinero venezolano, la administración se apresuraba a financiar el proyecto de diseño y comercialización de esos mini reactores instalados bajo el agua, no fuera que, en tan estratégico sector, fondos de otros países acudieran a cubrir las necesidades de Nuscale. Chamo, soy tu mejor productor, jajajaja. No veía Francisco Illarramendi, dada la corrupción en Venezuela, que ese dinero u otras aportaciones podían tener procedencia ilícita, o que inversiones de empresas públicas generaran beneficios que terminaran en cuentas personales. Pancho ya se daba cuenta de que a veces olía mal. Pensaba que no debía preocuparle el origen, pues, dado el principio de unidad de caja que forman las empresas públicas, el dinero venía mayormente del Tesoro de la República, pero luego le decían que depositara un pago en una cuenta, otro pago en otra distinta, y por más que sospechara, había un clima de intimidación y extorsión. Cuenta Illarramendi señor en tono exculpatorio. Muchas veces las coacciones y las amenazas las vestían de forma amistosa, diciéndole, oye, ten cuidado, como dándole un consejo que en realidad era una clara advertencia. Algunos casos de muertes no esclarecidas eran suficiente alarma. Pancho llegó a la conclusión de que ni en Estados Unidos se encontraba seguro. En una ocasión, de acuerdo con su relato, la amenaza vino directa de un testaferro de algunos de los hombres más poderosos del régimen y que más dinero oculto manejaban, Diosdado Cabello y Alejandro Andrade. Ese intermediario, Danilo Díaz Granados, le exigió a Francisco Illarramendi, durante una visita a Caracas, que pagara la cantidad prometida de una venta de bonos de Credit Leone que habían bajado de precio en el mercado y aportaban menos dinero del esperado. Díaz Granados defendía los intereses de más personas, entre ellas la contraalmirante Carmen Meléndez de Maniglia, que sería ministra del despacho de la presidencia en la transición entre Chávez y Maduro y luego titular de defensa. En ese clima intimidatorio el financiero pagó lo exigido, a costa de crear un déficit de $5 millones en sus cuentas. Esas pérdidas serían señaladas por la SEC estadounidense como supuesta evidencia de que se trataba de un fraude piramidal. Pero eso no es verdad, objeta Illarramendi señor, porque había docenas de operaciones diarias que iban dejando muchas ganancias. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo a ser llamada a declarar. Había muchos que no querían que se supiera que se habían llevado abultados beneficios, y la propia Asamblea Nacional Venezolana, controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, y presidida por Diosdado Cabello, corrió a tapar sospechas, con una rápida y superficial investigación parlamentaria que concluyó que todos los servidores públicos implicados en el caso eran inocentes. Todos inocentes. El interventor nombrado en el proceso de Connecticut, John Carney, documentó que un alto cargo financiero de BUSA, Juan Montes, había cobrado $30 millones en sobornos. También indicaba que se habían beneficiado otros funcionarios de la petrolera. Montes trabajaba entonces como gerente de inversiones de PDVSA. Tenía el sobrenombre de Black en las comunicaciones entre Francisco Illarramendi y Maurice Veracha, otro genio financiero que ayudó a multiplicar el patrimonio de los jerarcas chavistas. Te daré instrucciones para la nueva cuenta que voy a abrirle en el HSB Grande C, escribió Veracha en uno de sus correos electrónicos a Illarramendi en relación a un pago a Montes de $7 millones. Esos correos, difundidos por el International Consortium of Investigative Journalists, ponían de manifiesto cómo la huida hacia adelante de Illarramendi no habría sido posible sin las sumas facilitadas directamente por Veracha, cuya amplia red de contactos con las fortunas rojas le permitían obtener liquidez inmediata para las inversiones. Chamo, soy tu mejor productor, jajajajaja, le escribió Veracha en noviembre de 2007. Aquí va la relación del profit.
le decía, adjuntando una suma de cifras que superaban los 15 millones de dólares, producto en su mayoría de la venta de bonos. También enviaba una relación de cuentas corrientes en Suiza entre las que se debían distribuir esas ganancias. En sus comunicaciones, utilizaban un vocabulario que daba idea de algo opaco. Se hablaba de pagar un peaje y de quedarse ambos parte de los bonos reportando un precio menor. Silvia Ramendi fue el inventor de la permuta en su etapa de asesor del gobierno de Venezuela al comienzo del chavismo. Veracha estuvo detrás de la creación de las notas estructuradas cuando él desempeñó la labor de asesoramiento del Ejecutivo venezolano con estudios y práctica financiera previa en Estados Unidos. Veracha era realmente cautivador cuando se lo proponía. Se declaró a su esposa de un modo tan inusual como irresistible. La llevó en helicóptero a la cumbre de un tepuy, esas cimas planas que se elevan en el paisaje amazónico, recortadas por altas paredes verticales, y allí les recibió toda una orquesta. Con asistencia de Veracha, el viceministro de Finanzas Rafael Licea lanzó en 2006 el nuevo producto financiero, consistente en una combinación de bonos de la deuda pública de Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia e incluso Bielorrusia. Al paquete se le dio el nombre de nota estructurada. Para su comercialización fueron escogidos operadores financieros cercanos al alto funcionariado del gobierno, en un proceso sin subasta y falto de transparencia. Los bonos eran vendidos a los bancos venezolanos en bolívares con una prima. Los bancos los vendían por debajo de su valor nominal en dólares, y luego de obtenidos estos, los colocaban en el mercado de divisas paralelo y lograban ganancias inmediatas. Como detallan Carlos Tablante y Marcos Tarre en Estado Delincuente, el 60% de las ganancias eran para las autoridades del Ministerio de Finanzas y el 40% para el banco recomendado. Haciendo un cálculo conservador, ambos autores concluyen que solo en los 2 primeros años se generaron pérdidas para la nación de 20.000 millones de dólares. El objetivo invocado desde el gobierno para lanzar las notas estructuradas había sido el de facilitar el acceso a divisas y tratar de que no se desbocara el mercado paralelo del dólar. Pero propició tal la fuga de capitales que Chávez aniquiló las notas estructuras en 2010. Como la prensa internacional hurgaba en el caso Illarramendi, hubo importantes beneficiarios que se quitaron de en medio cuanto antes para no salir en los periódicos. Uno de ellos fue Víctor Vargas, presidente del Banco Occidental de Descuento, BOD, entidad de importancia en Venezuela. Vargas había invertido un par de centenares de millones de dólares, según Illarramendi señor, pero declinó solicitar la devolución de sus activos. Con ello evitaba ser llamado por el interventor y tener que someterse a sus preguntas. Si algo definía la exitosa carrera de Vargas, sin orígenes chavistas, era el cálculo en sus relaciones. Solo así se explicaba su ascenso y consolidación durante el chavismo, sin haber caído en la purga de banqueros que se produjo en 2009. Los caballos de Vargas, como en El Padrino, un cable de la diplomacia estadounidense de julio de 2008, filtrado por Wikileaks, destacaba precisamente la buena estrella de Vargas, cuyas ganancias en el negocio de la emisión de las notas estructuradas también subrayaba. Vargas, de quien se dice que obtuvo ganancias de esas negociaciones, es un banquero cuya estrella se ha elevado grandemente durante la presidencia de Chávez, y también durante la de Maduro. Uno de sus servicios al nuevo gobierno fue financiar con 500 millones de bolívares la compra en octubre de 2013 del grupo de comunicación Cadena Capriles. Como confesaría en privado el ministro de Comunicación, según fue recogido por la prensa venezolana, detrás de la operación se encontraba Tarek El Aissami, poderoso exministro del Interior. De esta manera el chavismo se hacía con uno de los grupos mediáticos de oposición, editor del diario más leído, Últimas Noticias, y del económico El Mundo, sea por ese saber moverse, o porque ciertamente el amor no tiene fronteras. Vargas emparentó con la nobleza de España y Francia. Su hija Margarita se casó en 2004 con Luis Alfonso de Borbón, hijo de Alfonso de Borbón, duque de Cádiz, y María del Carmen Martínez Bourdieu, nieta de Franco. El marido de Margarita, que ha trabajado para el banco de su suegro, es considerado por los legitimistas galos como pretendiente al trono francés, con el título de duque de Anjou.
Si ese enlace trajo glamour a la familia Vargas, de aparición frecuente en la Crónica Rosa, el matrimonio de otra hija del banquero, María Victoria, con el empresario Francisco D'Agostino unió el apellido a la crónica negra de la corrupción en Venezuela. D'Agostino tenía vinculación con Deruic, una compañía agraciada irregularmente con múltiples contratos públicos. Vargas, en cualquier caso, se andaba con cuidado. Lo que le pasó el 19 de abril de 2009 recordaba demasiado a una de las escenas más famosas de El Padrino, en la que un enemigo de Vito Corleone amanece con una cabeza de caballo entre las sábanas ensangrentadas de su cama. Ese domingo del Abierto de Polo de Estados Unidos, en el Club Internacional de Polo de Palm Beach, en Wellington, Florida, la exquisita gradería se quedó horrorizada cuando los caballos del equipo Lechuza Caracas, propiedad de Vargas, hicieron acto de presencia al bajar de sus remolques. Poco antes de comenzar la competición, se fueron derrumbando uno tras otro. 21 caballos, 2 se desplomaron de inmediato y los otros, mareados y desorientados, acabaron también largos en la hierba. Los veterinarios intentaron refrescarlos con ventiladores y agua y algunos ayudantes colocaron unas lonas para evitar que la multitud contemplara la agonía de los animales. 7 de los equinos murieron allí y los otros 14 fallecieron cuando eran atendidos en un servicio de urgencia veterinaria. Todos mostraron niveles de selenio, un mineral común que ayuda a los músculos a recuperarse de la fatiga, muy superiores a lo normal. Al final se determinó que la sobredosis se había debido a una descompensación de la fórmula del fármaco que el equipo había encargado a un laboratorio farmacéutico de Florida, Frank's Compounding Lab. Este aceptó que el compuesto era erróneo, si bien quien lo confeccionó aseguró haberse ceñido a la receta que se le había entregado. Vargas valoró la pérdida en $4 millones, casi a $200,000 por caballo. Andrade, el tesorero que atesoraba la investigación, no encontró una mano negra que hubiera propiciado un envenenamiento, pero con la reminiscencia del Padrino tan inmediata en el imaginario colectivo, lo primero fue pensar en el consigliere que, como en la película de Francis Ford Coppola, podría haber enviado el aviso. Y no había otro que Alejandro Andrade, también nuevo rico y dueño de una gran cuadra de caballos. Sublevado en el fracasado golpe de 1992, el teniente Andrade fue escolta y asistente de Chávez en las presidenciales de 1998. Al año siguiente, ya fuera de la milicia, formó parte de la Asamblea Constituyente. En 2002 se hizo cargo de la presidencia del Fondo Único Social y en 2007 pasó a tesorero de la Nación y viceministro de Gestión Financiera. En 2008 acumuló esos puestos con el de presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, hasta 2010. Nacido en un barrio humilde de Caracas, llegó al gobierno con escaso patrimonio. Lo abandonó con una fortuna estimada en varios miles de millones de dólares. No cabe otra explicación que el manejo corrupto de fondos públicos. Y es que Andrade estuvo en los lugares perfectos para engrosar sus cuentas bancarias, casi diríase que como llevado de la mano por Chávez. Probablemente fue la manera de Chávez de compensar a Andrade por haberle dejado tuerto. Un día jugando a chapita en el Palacio de Miraflores, Chávez tiró con muy mala fortuna. En un juego, a modo de béisbol, que consiste en lanzar una chapa de botella para que sea bateada con un palo de escoba, el presidente le dio en el ojo a Andrade con la pieza metálica que volaba. Desde entonces, Andrade llevó un ojo de cristal y fue situado siempre por Chávez en lugares que ofrecían posibilidad de ordeño. Ser protegido del comandante ofrecía cierta patente. Con el tiempo acumuló denuncias de supuestas irregularidades en la Tesorería Nacional, y eso aconsejó su retirada. Pero se marchó sin que el presidente propiciara ninguna investigación y dejando como sustituta a una persona de su confianza, Claudia Díaz, que había sido enfermera de Chávez. Nicolás Maduro situaría luego en el cargo a un sobrino de Cilia Flores, esposa del nuevo presidente. Ya se ve que el puesto era para allegados. La muerte de Chávez dejó a Andrade sin las salvaguardas anteriores. La vida se le complicó en mayo de 2013, cuando la Securities and Exchange Commission, SEC, de Estados Unidos puso al descubierto un esquema fraudulento desarrollado por el Bandes venezolano durante la presidencia de Andrade. La SEC detectó que, entre 2009 y parte de 2010, el Bandes había realizado operaciones ilícitas con una casa de bolsa de Nueva York,
Direct Access Partners. La correduría de bolsa compraba bonos que luego vendría más caros a la tesorería del Bandes, y esta entidad ofrecía a la casa de bolsa parte de sus bonos a precios inferiores del mercado. La investigación de las autoridades estadounidenses indicó que esa práctica había llevado a unas ganancias de $66 millones. Los beneficios eran enviados a una empresa con sede en Panamá, que a su vez operaba con 5 cuentas bancarias en Suiza. 2 de los balances semestrales que recogían los movimientos del Bandes fueron firmados por Andrade, mientras que un tercero llevó la firma de su sustituta en el banco. El señalamiento de Andrade vino también con la detención, durante un viaje a Miami, de María de Los Ángeles González, exgerente del Bandes. La investigación del Buró Federal de Investigación, FBI, dejó a Andrade sin visa de entrada en Estados Unidos y por tanto sin poder visitar lo que era la niña de sus ojos, Hollow Creek Farm, su finca de caballos en Carolina del Sur. Se trata de unas instalaciones de primera clase dedicadas al cuidado de caballos de competición y a la capacitación de jinetes, muchos de ellos procedentes de Latinoamérica, a los que se entrena para la participación en torneos ecuestres internacionales. El hijo de Andrade, Emanuel, se ha convertido en un consumado jinete, con un palmarés ya de varios trofeos de salto. Por su carrera el padre había confesado estar dispuesto a darlo todo. Andrade era un asiduo de los clubes ecuestres de Caracas, ciudad en la que las clases selectas siempre han mostrado gran afición por la equitación. Su dinero le facultaba actuar como benefactor de algunos de esos clubes, pero si deseaba seguir las carreras de su hijo por todo el mundo sin miedo a ser un día detenido, al antiguo guardaespaldas de Chávez no le quedaba más remedio que negociar con Washington. No era solo la investigación del FBI grande y a raíz de la denuncia de la SEC por los bonos del Bandes, también la Administración para el Control de Drogas, DEA, y el Tesoro estadounidense se interesaron por sus operaciones de blanqueo. El exmilitar negoció en 2013 su colaboración con Washington y obtuvo autorización para instalarse en el país. 1.000 millonarios en apenas 10 años. Resulta misión imposible intentar determinar cuánto han robado quienes se erigieron en dueños de Venezuela. Si el Estado venezolano reportase cuentas sujetas a auditorías independientes se podría llegar a un estimado, indica Alec Boyd, periodista venezolano afincado en Londres cuyos posts han desvelado multitud de detalles de la rampante corrupción en su país. El problema es que el Estado venezolano no reporta cuentas, sino que las inventa para lucir lo mejor posible. La cifra exacta de producción de PDVSA es desconocida. La cifra exacta de recaudación del CENIAT, la agencia tributaria, es desconocida. La cifra exacta de fondos disponibles en los diferentes vehículos creados por el chavismo, Fonden, etc., es desconocida. Ello aplica a la totalidad de los dineros públicos de Venezuela. Un dato del que se puede partir es el del desfase entre las cantidades liquidadas por la Comisión de Administración de Divisas, o CADIVI, y las dedicadas a importación. CADIVI fue creada en 2003 con el fin de autorizar la conversión en moneda extranjera para el pago de facturas de compras en el exterior. Pero hasta 2012, CADIVI liquidó $75.000 millones más que la cifra oficial de importaciones, una fuga de divisas que aún pudo ser mayor ante la sospecha que también pudo haber importaciones falsas. No es descartable que a la fuga contribuyeran empresarios no alineados con el chavismo, pero esas operaciones solo eran una parte de la corrupción facilitada desde el gobierno. Alec Boyd señala otras muchas situaciones de corrupción: apropiación indebida, sobreprecios en contrataciones públicas, emisiones de deuda, regalía a otros países sin debida aprobación, compras innecesarias, gasto irresponsable, pago por expropiaciones, financiamiento a aliados políticos. No es algo nuevo, ni debe atribuírsele exclusivamente al chavismo. Lo que diferencia al chavismo de todas las administraciones anteriores es la cantidad de recursos que ha recibido. Según el estimado de ingreso total desde 1999, el chavismo ha percibido, en 15 años, mayor cantidad de recursos que todas las administraciones del siglo XX juntas. Así, la corrupción chavista se ha multiplicado a la n potencia. Boyd calcula por encima que el monto de la corrupción,
desde la llegada de Chávez al poder hasta su muerte, pudo ascender a 150.000 millones de dólares, pero alude a otras estimaciones que hablan de 400.000 millones, equivalente a todo el PIB del país. El exagerado nivel de corrupción ha sido señalado repetidamente por organismos internacionales, que ponen a Venezuela entre los países más afectados por esa lacra. En su índice de percepción de corrupción, la organización Transparencia Internacional situaba a Venezuela en 2013 como el país más corrupto de Latinoamérica y entre los 15 más corruptos del mundo. Una liga integrada por estados como Somalia, Corea del Norte, Libia o Guinea-Bissau. Ese mismo año, después de que la muerte de Chávez aflojara la disciplina interna, voces del mismo chavismo denunciaron el problema. Freddy Bernal, un histórico diputado del Sur, admitió públicamente que la corrupción roja-rojilla es incluso peor que la blanca, la verde o la amarilla, en referencia a los colores de los partidos clave de la anterior república. Otros dirigentes advirtieron que el país se estaba desangrando mediante la fuga de divisas realizada a través de compañías fantasma de chavistas. Era la revolución. ¿Qué grado de responsabilidad tuvo Chávez en que se extendiera tanto la corrupción? Dejó hacer, promovió. ¿Participó las tres cosas? Boy responde sin ambajes, al haber estructurado un régimen unipersonal y populista, mediante el cual todas las decisiones de relevancia tenían que pasar por él, porque todas las instituciones del Estado estaban subordinadas. Su responsabilidad es inobjetable, ineludible. Sin duda, fue algo que utilizó con gran habilidad para sus propios propósitos políticos dentro y fuera de Venezuela. Por tanto, las tres cosas: la implicación de Chávez en el uso discrecional de ingresos de Venezuela y en el diseño de prácticas de corrupción queda manifiesta en estas páginas. Más difícil es vincular al propio Chávez en operaciones de enriquecimiento personal, pues el uso de testaferros y la gran opacidad de las transacciones en Venezuela dificultan el escrutinio. Pistas surgidas en la investigación para este libro apuntan a un posible desvío hacia sus hijas de sobornos relacionados principalmente con obras de construcción e infraestructura, que ascenderían a varios cientos de millones de dólares. Persona clave en ese desvío habría sido Carlos Aguilera, empresarialmente implicado en numerosa obra pública, como en el caso del Metro de Caracas. Además está la rápida prosperidad del resto de la familia de Chávez, como su hermano Adán, gobernador del estado Barinas, o su hermano Argenis, que fue viceministro de Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional y resultó acusado por la oposición, entre otras irregularidades, de comprar plantas anticuadas con sobreprecio. La lista de familiares beneficiados incluye también a Asdrúbal Chávez, primo del presidente, y varios sobrinos, de sospechosa actividad. Asdrúbal Chávez fue elevado en 2007 a vicepresidente de PDVSA, con control de un aspecto tan clave como la comercialización del crudo. Maduro le nombró en 2014 ministro de Petróleo y Minería. Casto Ocando, otro de los periodistas venezolanos que más ha documentado la corrupción chavista, como reportero de investigación en Miami del Nuevo Herald y de Univisión, la presenta como algo generalizado entre quienes ocuparon posiciones de privilegio dentro del chavismo. Hay fortunas extraordinarias entre los militares, que por manejar tropas, recursos, vehículos y controlar alcabalas en las carreteras del país o en las fronteras se han enriquecido con el negocio de la droga, y se han beneficiado también del tráfico de gasolina, de materiales robados, como el aluminio, y de otras actividades ilícitas. Luego está el segmento de los funcionarios, que también han reunido fortunas desorbitadas, como el teniente Alejandro Andrade, que es un caso icónico, un hombre que pasó de ser un simple oficial de la alcaldía de Caracas a convertirse, con su nombramiento de tesorero de Venezuela, en uno de los hombres más ricos. Y luego están los empresarios y los banqueros, como Víctor Vargas, que también han multiplicado extraordinariamente la fortuna, obviamente utilizando las conexiones con el sistema, sobre todo en relación a la administración de divisas. También hay testaferros, operadores, ni socialismo ni muerte, Petrobonos de Ramírez. La ristra de los grandes corruptos de la revolución bolivariana es larguísima. No es el propósito aquí de escribir muchos nombres. Algunos ya han salido y otros figurarán más adelante, pero si hubiera que destacar uno, por sobrepasar a los demás en riqueza acumulada,
Ese es Rafael Ramírez, nombrado ministro de Petróleo y Minería en 2002. Desde 2004 unió ese cargo al de presidente de Petróleos de Venezuela. En 2014 dejó ambos puestos para pasar primero a canciller y luego a embajador ante la ONU. Mientras proclamaba el lema PDVSA, socialismo o muerte, él y sus testaferros se enriquecieron con su particular impuesto revolucionario. Durante sus 10 años de gestión, por sus manos no solo pasó la enorme renta petrolera, sino también la actividad emprendida por la compañía fuera del sector, producción y distribución de alimentos y promoción de vivienda pública, algo especialmente apropiado para la recepción de sobornos y comisiones. Igualmente había provecho en el uso privado de los fondos públicos de PDVSA, como puso de manifiesto el caso Illarramendi, o incluso pactos para la alteración en el mercado del precio de los bonos de la compañía estatal. En noviembre de 2009, días después de una emisión de títulos por algo más de $3.000 millones, Ramírez anunció una nueva emisión. Sus palabras estaban pensadas para tumbar el precio del primer paquete de petrobonos, en una concertada operación con inversores amigos, que aprovecharon la ocasión para comprar un elevado número. Cuando el mercado vio que la doble emisión no era un indicativo de problemas en la compañía, la cotización subió y entonces los confabulados vendieron. Los inversores se habían comprometido a repartirse las ganancias a medias con Ramírez y sus cómplices en PDVSA. El secretario de la junta directiva era quien firmaba los movimientos y repartía el dinero de todas esas operaciones irregulares. La abundante compra de bonos de PDVSA por parte de la élite chavista explicaba que la compañía cumpliese con los vencimientos, entregando miles de millones a inversionistas mientras el gobierno de Maduro, al filo de la bancarrota, postergaba el pago a proveedores de comida, medicina y otros productos de primera necesidad. No era deferencia con Wall Street. Los pagos no iban a parar a corporaciones internacionales, sino a las fortunas de la Venezuela socialista. La actuación de Ramírez, avalada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, no solo descapitalizó PDVSA, sino que la puso incluso en riesgo de quiebra. Concluir de forma documental, como estaba haciendo el Tesoro de Estados Unidos, que la petrolera había amparado en sus estados financieros la regularización de fondos provenientes del narcotráfico, en un servicio tanto a jerarcas chavistas como a las FARC y a Hezbolá, o había ayudado a Irán a romper el cerco al que era sometido por la comunidad internacional, podía conllevar la aplicación de sanciones contra la compañía. Como tutor de las operaciones que en el mundo se hacen en su moneda, Estados Unidos tiene la potestad de prohibir a determinados actores que utilicen el dólar en su actividad, sin poder comercializar en esa divisa, que domina las transacciones petroleras. PDVSA quedaría condenada al trueque y la inanición. Esa amenaza fue utilizada por la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, en los contactos mantenidos con Ramírez para forzar su colaboración. Era ir demasiado lejos tratar de ganarle como confidente. ¿Dónde estaba la línea entre la necesidad de obtener información y el conveniente castigo a los criminales? En caso de un juicio en Estados Unidos, Ramírez difícilmente se libraría de la cárcel, pero su contribución a la investigación se vería premiada con reducción de pena. Sin embargo, si la perspectiva era un castigo elevado, podría optar por encerrarse en Venezuela, aunque también allí con el tiempo nuevos gestores del chavismo podían pasarle cuentas. El camino hacia Washington estaba muy transitado y había algunos facilitadores. Así, algunas de las personas que se volvieron hacia Estados Unidos contrataron para resolver su situación legal al abogado Adam Kaufman, quien hasta 2012 había trabajado en la Fiscalía de Distrito de Manhattan, encargado precisamente de investigar muchas de las oscuras cuentas del chavismo. En la web de la firma Levis Bach, a la que se asoció, se indica que Kaufman se ha especializado en representación para crímenes de cuello blanco y en ayudar a clientes a navegar crisis y mitigar su exposición a riesgos regulatorios y criminales. Manga muy ancha había también en la gestión misma del presupuesto del país. Jorge Giordani, ministro de Planificación, ataba corto a los distintos ministerios en la elaboración del presupuesto ordinario, que era el que se exponía ante la Asamblea Nacional,
pero luego este se estiraba con partidas adicionales. El 60 o el 80% del crédito adicional se lo quedaban personalmente ministros y gobernadores, afirma otro de los venezolanos que han colaborado con las autoridades estadounidenses. Cuando Chávez visitaba un lugar, le decían: presidente, que aquí no tenemos tal cosa, y entonces Chávez la prometía. Luego el gobernador iba al ministro y le decía: el presidente mandó hacer aquí una universidad o lo que fuera, y el ministro le daba los reales, y si el proyecto costaba una cosa hacían poner un precio mayor. Además de esas prácticas, también se producía un enchufismo sin tapujos. Pocos meses después de su toma de posesión como presidente, Nicolás Maduro creó el Cuerpo de Inspectores de la Presidencia y puso al frente a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, de 23 años y sin ningún tipo de estudios relacionados con el cargo. Tampoco tenía experiencia cinematográfica y más adelante fue nombrado coordinador de la nueva Escuela Nacional de Cine. La esposa del presidente, Cilia Flores, ya repartió puestos cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional. La oposición contabilizó hasta 42 nombramientos de hermanos, sobrinos, primos, nuera, ex marido y demás familiares o allegados, boliburgueses y bolichicos. La gracia caribeña da el nombre de boliburgueses a quienes han hecho grandes fortunas durante lo que se suponía era una revolución anticapitalista. Mientras Hugo Chávez y Nicolás Maduro acusaban al imperio de todos los males, los boliburgueses y sus familias llenaban los vuelos a Miami para ir de compras a Bal Harbour. Por favor, los taxis peregrinaban al famoso centro comercial de Miami Beach, conocido por sus tiendas de marca y altos precios. A esa gente le gusta comprar un montón de cosas. La posición mía no es discutir para qué lo compran, pero yo sé que son chavistas, tú sabes. Hay gentes que son bien reconocidas, comentó el propietario de uno de los negocios al periodista Casto Ocando y su cámara de Univisión. Estamos comprando una línea de iPads de oro, que es una serie limitada. Hay muchas gentes de Venezuela que llegan, ven el producto y lo compran. El iPhone con diamantes incrustados tenía un precio de $75 y el iPad de oro macizo salía por 45.000. Como cuenta Ocando en su libro Chavistas en el Imperio, 2014, la Fuerza Armada Venezolana tenía una oficina de adquisiciones en Miami, en el sector Pedoral, cerca de la gigantesca tienda de descuentos Walmart, donde muchos coroneles y generales mandaban a comprar sus vituallas para la vida diaria en Venezuela. Durante los primeros 7 años del chavismo, todas las semanas salió de Miami un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana cargado con toda clase de suministros como televisores, equipos de alta definición, artículos de tocador, motos acuáticas y hasta vehículos, al lado de los usuales envíos de municiones y equipamiento militar. El propio Ocando viajó en ese avión, en una ocasión en que el principal cargamento era un gimnasio completo para un general. El cierre de esa oficina causó consternación en la alta oficialidad chavista. No a todos los que se han enriquecido se les llama boliburgueses. Normalmente hace falta un plus de ostentación, dejar asomar el cinturón Gucci en la cadera, una gruesa cadena de oro en la muñeca, tener uno o varios jets privados esperando en la pista, acumular caballos de raza en el campo de polo o mansiones en Florida. Y los miembros del gobierno venezolano se han esmerado por no sacar del armario sus mejores galas. Pero al margen del calificativo, la lista de burgueses y aburguesados del chavismo es larga. Incluye también a ideólogos de izquierda, como José Vicente Rangel, a quien la ágil web de La Patilla descubrió llevando un Rolex encofrado en oro de 18 quilates, de casi $30.000, o como Mario Silva, quien durante años ejerció de oficiante del dogma chavista con su programa La Hojilla. Cuando Silva cayó en desgracia tras la defunción de Chávez, por una conversación grabada en la que criticaba a otras facciones del partido, salieron fotos de él haciendo viajes privados en aviones de PDVSA, unos aviones que no se justificaban. Aquí compraron aviones y aviones, con dinero del Estado, que son dineros del pueblo, había criticado Chávez al llegar al poder en 1999. 14 años después, cuando la muerte cerró su mandato, ahí estaba Silva como símbolo de la hipocresía populista. La corrupción ha pasado ya, además, a nuevas generaciones.
hijos de chavistas o de fortunas agraciadas por el chavismo comenzaron a practicar lo que, por edad, siempre vieron hacer en Venezuela, son los bolichicos. El caso más citado es el de los directivos de la compañía de Ruiz Associates, Alejandro Betancourt y su primo Pedro Trebao, con los que está vinculado Francisco D'Agostino, jóvenes bien relacionados, no extraños a las páginas. Coche Betancourt es hijo de la ex del torero Palomo Linares. D'Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, han utilizado sus contactos para hacer negocio en la Venezuela de las contratas amañadas. Deruic, empresa constituida en Estados Unidos, obtuvo 12 contratos valorados en $3.000 millones para proyectos eléctricos aprobados por el gobierno venezolano en 14 meses, entre 2009 y 2010, sin proceso de licitación pública. La cifra era realmente abultada, según la denuncia presentada contra ellos en Nueva York por el ex diplomático estadounidense Otto Reich. Una vez que los contratos estaban garantizados y el dinero había sido transferido a cuentas bancarias en Manhattan, los acusados se quedaban sumas millonarias y subcontrataban la ejecución de los proyectos energéticos a empresas de Estados Unidos. La demanda afirmaba que D'Agostino confesó a un amigo que por supuesto pagaban sobornos, porque en Venezuela siempre tienes que pagar. Para 4 contratos con PDVSA habrían untado a su presidente, Rafael Ramírez, y para otros 3 firmados con la Corporación Eléctrica Nacional, al ministro de Industrias Básicas y Mineras, Rodrigo Sanz. La demanda también mencionaba como receptores de varias comisiones a Nervis Villalobos y Javier Alvarado, que aparecerían después como titulares de cuentas sospechosas en Banco Madrid. En un pleito separado, planteado asimismo en Estados Unidos por el periodista venezolano Tor Alborcín Mendoza, se aseguraba que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recibió de los hombres de Deruic $50 millones en sobornos. Según Alborcín, que dirige la Human Rights Foundation, esos pagos facilitaban el lavado de dinero y la sobrefacturación. Hugo Chávez premió el favor político que le hicieron algunos empresarios durante sus momentos difíciles de las huelgas de 2002 a 2003 y les retribuyó con creces. Wilmer Ruperti utilizó su flota de cargueros para dar salida a la producción de PDVSA que se había acumulado por el paro petrolero. Ruperti incrementó luego sus contratos hasta constituirse en un poder naviero valorado por él mismo en $1.400 millones. El empresario cuidó siempre su relación con el presidente, a quien en 2012 regaló 2 pistolas que habían pertenecido a Simón Bolívar y a su compañera sentimental, Manuela, cuyo precio se estimó en $1,5 millones. Por su parte, Ricardo Fernández Barrueco, inicialmente dueño de aparcamientos en Caracas, puso a disposición de Chávez su parque de vehículos para transportar alimentos cuando las cadenas de distribución habían quedado paralizadas en 2002. Con negocios en progresión, entre 2008 y 2009 Fernández Barrueco se hizo con el control de 4 bancos, Confederado, Banpro, Bolívar Banco y Canarias. De ser un pata en el suelo a banquero, fueron años de ascenso de empresarios metidos a banqueros sin ninguna experiencia previa en el sector. El negocio bancario era especialmente atractivo como medio para generar rápidas ganancias, pues en un clima de fáciles contratas públicas si se tenían las conexiones adecuadas. Lo que hacía falta simplemente era aportar capitales para constituir sociedades que iban a tener inmediata cartera de clientes o pedidos, y los banqueros sin muchos escrúpulos podían tomar prestado el dinero de los ahorradores o autoprestarse créditos. Eran tiempos en los que el disparado precio del barril de petróleo parecía no tocar techo y en todo el mundo se corrían, hasta que llegó la crisis, excesivos riesgos financieros. Además, los bancos también obtenían importantes ingresos de las operaciones con las notas estructuradas, los paquetes de bonos de deuda combinados que eran la manera de acceder a divisas en un mercado cambiario controlado. El problema llegó con el estallido de la burbuja financiera global, que se tradujo en la crisis bancaria venezolana de 2009, debido a que muchas notas estructuradas se habían negociado cuando el dólar paralelo estaba alto. Ahora los bancos se encontraban con que debían vender esos títulos a precios más bajos, causando pérdidas en sus balances.
En un momento para ajustar cuentas, el gobierno también denunció que había banqueros que utilizaban los fondos de los ahorradores para comprar empresas, hacer colocaciones o comprar bonos. En total, entre finales de 2009 y mediados de 2010 se intervinieron 12 bancos, se detuvo a 17 banqueros y otros 25 se dieron a la fuga. Los primeros bancos intervenidos en esa crisis fueron los de Ricardo Fernández Barrueco, quien a final de 2009 fue encarcelado acusado de apropiación de fondos de los clientes de sus bancos, no salió de la prisión hasta 2011. El siguiente en caer en desgracia fue Arnett Chacón, directivo de las entidades bancarias Baninvest, Central y Real, por apropiación de ahorros y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos. Yo no me explico cómo Arnett Chacón, que viene de la Marina, de ser un pata en el suelo como nosotros, ahora aparece como presidente de un banco, dijo Chávez en televisión. Su caso tuvo especial repercusión política, pues Jesse Chacón, compañero de armas de Chávez en el golpe de 1992, dejó su puesto en el gobierno por la detención de su hermano. Después de la salida del banquero de la cárcel en 2012, Jesse Chacón entró en el ejecutivo de Nicolás Maduro. Uno de los evadidos de la justicia fue el dueño de Banorte, José Zambrano, el tipo cuyas irregulares cuentas llevaron a comenzar a destapar el caso Illarramendi. Zambrano tuvo de padrino en sus inicios a Pedro Carreño, quien presidió la Comisión de Investigación del Contrabando de Dólares de la Asamblea Nacional. Fue miembro de Parlamentarios de América Latina contra la Corrupción y llegó a ministro del Interior. Contrariamente a lo que cabría esperar por el desempeño de esos puestos, Carreño lanzó a Zambrano a negocios ilícitos. Una de sus actividades fue la venta de fertilizantes a las FARC para su utilización en los campos de producción de cocaína. Zambrano actuaba como puente entre Pequiven, la Petroquímica Nacional, y los narcoguerrilleros colombianos. También creó una empresa en Honduras que vendía insumos a PDVSA a cambio del combustible que ésta entregaba al país centroamericano, dentro del esquema de pago en especie acordada para el suministro de petróleo de Venezuela a las naciones hermanas. El negocio se hacía al precio que Zambrano pactaba con Eudomario Carrullo, director financiero de PDVSA, para conveniencia personal de ambos. Con el fin de evitar sospechas, el empresario se divorció de su esposa, con la que en realidad no estaba formalmente casado, para así simular que no tenía nada que ver con la compañía de Honduras, que estaba a nombre de la mujer. Son datos pasados a las autoridades estadounidenses por aquel investigador privado que, en un sótano de Bethesda, abría este capítulo. Cuando perdió el favor del régimen, Zambrano huyó a Miami, donde exhibió su patrimonio moviéndose entre las playas con un Rolls Royce. En Miami también buscó refugio Eligio Cedeño, otro banquero que no es que acabara mal con Chávez, es que ya empezó con mal pie. Cedeño fue acusado a finales de 2013 que uno de sus bancos, el Canarias, había autorizado una operación de obtención de dólares fraudulenta. La compañía de material informático Microstar, propiedad del joven empresario Gustavo Arraiz, había solicitado $27 millones a la Comisión de Administración de Divisas, pero al parecer los equipos que se iban a exportar no existían y se aportaban facturas falsas. El problema, en realidad, no estaba ahí. Cedeño había sabido navegar en las primeras aguas del chavismo, pero sus bancos eran un botín apetecido por otros más comprometidos con el partido en el poder. La negativa de Cedeño a vender sus títulos tuvo consecuencias. Gustavo Arraiz había tenido un affair con Rosa Virginia, la hija mayor de Chávez, y había grabado un video de su relación íntima. Arraiz se lo habría mostrado al banquero y este se habría visto denunciado ante el círculo del presidente por uno de los jefes de seguridad del banco, Pedro Luis Martín, quien luego llegaría a un alto puesto en la DICIP, el servicio de inteligencia venezolano. La cólera de Chávez, que atribuyó a Cedeño un intento de extorsionarle usando a su hija, fue incontenible, y el banquero pagó con varios años de cárcel sin juicio. La inquina se vertió también sobre la jueza que lo dejó marchar. Corrupción judicial. El sangrante caso de la jueza María Lourdes Ofiuni es especialmente emblemático en la liquidación de la independencia judicial lograda por el chavismo. Es una bandida, exclamó Hugo Chávez desde el Palacio de Miraflores en una emisión en cadena nacional, a la hora de más audiencia televisiva. Ocurría el 11 de diciembre de 2009.
Al día siguiente de la fuga del banquero Eligio Cedeño y de la detención de la jueza Afiuni, el presidente llegó a dirigirse directamente a la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Ortega, presente en la sala. Yo exijo dureza. Habrá que meterle una pena máxima a esa jueza, 30 años de prisión. Debe estar en la cárcel. Esa jueza tiene que pagar con todo el rigor de la ley lo que ha hecho y cualquier otro juez al que se le ocurra algo parecido. Lo que había hecho Afiuni era aplicar la ley venezolana, que prohibía que una persona pudiera estar más de 2 años detenida en prisión preventiva. Cedeño llevaba casi 3. Cada vez que su situación se veía en audiencia, los fiscales no comparecían, con lo que era enviado de vuelta a la cárcel, sin que pudiera comenzar el juicio. Cuando el banquero se presentó ante Afiuni, titular del Juzgado 31 de Control de Caracas, la jueza decretó la libertad provisional. Cedeño salió del juzgado, tomó una mototaxi y se sumó entre el tráfico de la capital venezolana. Meses después aparecería en Miami. La jueza fue acusada de inmediato de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal. En su petición de dureza contra ella, Chávez invocó el santo nombre del libertador. Simón Bolívar hizo un decreto: aquel que tome un centavo del tesoro público será pasado por las armas, es decir, fusilado, y el juez que no lo hiciera será también pasado por las armas. El Ministerio Público alegaba que Afiuni había sido sobornada por Cedeño, sin entrar a considerar, en cambio, la ilegalidad de prolongar la detención del banquero. El caso fue condenado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyo grupo de trabajo sobre la detención arbitraria calificó la actuación contra Afiuni de particularmente grave, catalogándola de detención arbitraria y acto de represalia. En un duro régimen de internamiento, Afiuni desarrolló diversas dolencias y fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas. En febrero de 2011 pasó a arresto domiciliario, combinando su estancia en casa con temporadas en el hospital. En noviembre de 2012 comenzó su juicio en ausencia, después de que 2 años antes ella se declarara en desobediencia civil. En junio de 2013 le fue concedida la libertad condicional. Para la organización no gubernamental Human Rights Watch, HRW, el caso Afiuni supuso un punto de inflexión de muy mal a mucho peor en la situación de la justicia en Venezuela. Desde que Chávez manipuló la composición del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, llenándola de incondicionales en 2004, el resultado fue una justicia partidaria dedicada a legitimar prácticas abusivas, según José Miguel Vivanco, presidente de HRW para América. En esas circunstancias, los jueces se mostraban reacios a dictar sentencias que pudieran disgustar al gobierno, pero si entonces temían perder sus empleos, a partir del encarcelamiento de Afiuni, en 2009, temieron además ser juzgados por cumplir la ley. Es lo que se ha llamado el fenómeno Afiuni. Los jueces se veían intimidados y chantajeados con el temor a una sanción penal. Como dice Jesús Ollarves, profesor de la Universidad Central de Venezuela, el juez que quiere ajustarse a derecho recibe una llamada del TSJ o de los órganos responsables del régimen disciplinario. En Venezuela, concluye Ollarves, hay una judicialización de la política y una politización de la justicia. En el centro de la manipulación judicial estuvo Eladio Aponte, magistrado del TSJ, de cuya sala penal llegó a ser presidente. Su testimonio al huir de Venezuela en 2012 resultó demoledor. En las declaraciones que hizo en Costa Rica, justo antes de refugiarse en Estados Unidos como testigo protegido, describió un sistema de atropello sistemático de los derechos individuales. Aponte relató ante una cámara de Soy TV Chica que todas las semanas, los viernes por la mañana, había una reunión en la sede de la vicepresidencia ejecutiva del país para fijar las consignas que debían seguir los órganos judiciales en las actuaciones procesales. Él mismo acudió a varias de esas sesiones, a las que asistía el vicepresidente del gobierno, la presidenta del Tribunal Supremo, la fiscal general, el presidente de la Asamblea Nacional, la procuradora general y la contadora general. En ocasiones se sumaba alguno de los jefes de los cuerpos policiales. ¿De qué se hablaba allí? ¿De cuáles son los casos que están pendientes? ¿Qué es lo que se va a hacer? O sea, se daban las directrices de acuerdo con el panorama político, llamadas de Miraflores para amañar juicios.
Hugo Chávez seguía directamente los principales casos judiciales. En Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente, aseguraría Eladio Aponte. En ocasiones el presidente venezolano intervenía personalmente. Como titular de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Aponte recibió llamadas de Chávez para que propiciara la condena de inocentes. Ocurrió así en el caso conocido como el de los Paracachitos. Se trataba de un grupo de jóvenes colombianos reclutados como paramilitares que fueron detenidos en 2004 en Caracas cuando supuestamente iban a matar al presidente venezolano y promover un golpe. Hubo sospechas de que el grupo había sido alistado por elementos del propio chavismo para acusar a la oposición y hacer purgas en las Fuerzas Armadas. Pero Chávez pedía a Aponte que llevara las investigaciones adelante, demostrando que eso era algo contra el gobierno, que debiera mostrarse que era tal cosa. Fueron condenados a largas penas. Pasado un tiempo el presidente los amnistió. Otra intervención directa de Chávez, según Aponte, fue la que afectó a los 11 condenados por los sucesos de Puente Llaguno, un paso vehicular elevado en el centro de Caracas, cerca del Palacio de Miraflores. El puente fue escenario de enfrentamientos de manifestantes en la jornada del 11 de abril de 2002, que llevó al transitorio golpe contra Chávez. En esos disturbios murieron 19 personas, tanto del bando oficialista como de la oposición. Con el tiempo fueron acusados diversos miembros de la extinta Policía Metropolitana. En abril de 2009 el tribunal condenó a 3 comisarios, Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, y 8 agentes a penas de hasta 30 años de cárcel. Antes de que la sentencia fuera firme, los condenados presentaron recurso de casación ante el Supremo. Ahí actuó Aponte. El caso tenía muchos puntos flojos y para el presidente de la Sala Penal era evidente que había habido presiones políticas desde arriba en todo el proceso previo. Ahora las recibió él. La orden que personalmente me dio el presidente Chávez, según hizo constar Aponte en una declaración firmada y notariada en Costa Rica, fue salir de eso de inmediato, sin más tardanza. Condénelos de una vez, le apremió. El magistrado trasladó a sus colegas las órdenes del presidente y todos se apresuraron a firmar. La oposición denunció una persecución política y organizaciones internacionales llevaron a cabo una serie de campañas en pro de la liberación de los presos, especialmente centradas en la figura de Simonovis, a quien el gobierno trató con singular severidad. En septiembre de 2014, después de 9 años de permanecer entre rejas, Simonovis obtuvo prisión domiciliaria por su delicada salud. El magistrado Aponte recibía instrucciones aún más frecuentes de la entonces fiscal general, Luisa Ortega, y sobre todo de quien presidía el TSJ, Luisa Estela Morales. Le informaban de cuándo se iba a imputar a una persona, cuándo se le iba a privar de libertad, cuándo se iban a hacer los allanamientos. Con esa información él debía organizar lo necesario y buscar al juez más idóneo. Casos manipulados fueron bastantes. En una de las situaciones le pidieron avalar una doble injusticia. Buscaron un preso, lo encapucharon y lo pusieron como testigo para incriminar a una persona. El preso fue premiado con la libertad por su falso testimonio, y el inocente que fue así burdamente acusado, José Sánchez Montiel, conocido como Mazuco, resultó condenado a 19 años de prisión por homicidio. Se le adjudicó la muerte de un agente de la Dirección de Inteligencia Militar ocurrida en 2007 en el estado Zulia, del que era gobernador Manuel Rosales, candidato perdedor frente a Chávez en las presidenciales de 2006. Mazuco era jefe policial del estado y su acusación se interpretó como un intento de acoso político contra Rosales. Elegido diputado en 2010 y condenado justo después, Mazuco entró en la Asamblea Nacional en 2013 con la condena aún pendiente de cumplir. La confesión de Aponte desde el exilio no llevó a las autoridades judiciales a revisar la sentencia dictada en su día. La farsa también ocurría en la justicia castrense. El propio Aponte, cuando antes de llegar al Tribunal Supremo actuaba como fiscal militar, recibió órdenes desde el gobierno de lograr la condena de Francisco Usón. Se trataba de un general retirado que fue alto cargo del Ejecutivo de Chávez y nombrado ministro de Hacienda a comienzos de 2002, puesto del que dimitió a las pocas semanas por discrepancias sobre la represión callejera gubernamental desatada en el marco de los sucesos de abril de ese año.
Se reincorporó al ejército, pero fue forzado a jubilarse por realizar nuevas críticas. Ya como civil, Usón hizo en abril de 2004 unas declaraciones en televisión en las que habló de la posibilidad, sin darla como cierta, de que el incendio que en marzo había quemado vivos a 8 soldados en una celda de castigo de la base militar de Fuerte Mara hubiera sido provocado intencionadamente con un lanzallamas. Aponte fue conminado a manipular el caso, porque a Usón había que imputarlo. Se le acusó de calumniar a las Fuerzas Armadas y en octubre de 2004 un tribunal militar, una clara violación, pues había vuelto al estatus civil, le condenó a 5 años y medio de prisión. Fue liberado en diciembre de 2007 a condición de no hablar de su caso, ni participar en actos o reuniones políticas. El chavismo fue transformando la judicatura, removiendo jueces que no se doblegaban a sus propósitos y sustituyéndolos por personal jubilado de la justicia militar. Se dio una militarización parcial de los tribunales o por personas sin credenciales suficientes, que obtuvieron meteóricos ascensos. Hubo quien de vender CDs piratas o de ser comerciante de fiambres pasó en poco tiempo a ocupar un importante cargo judicial. Incluso se produjo la promoción de un juez que tenía antecedentes por asaltar un banco. Eso avivó todavía más la corrupción. Además de la reunión de los sábados en la vicepresidencia de la República de todos los altos cargos relacionados con el proceso judicial. Los lunes había un encuentro en cada circuito donde se repasaban los casos que afectaran a personas destacadas de la oposición o del oficialismo, con el fin de repartir encargos a los jueces. Fue algo que se gestó bajo el ala de José Vicente Rangel, un veterano ideólogo de izquierda con gran peso en el chavismo, de alto impacto en la agenda política mediante su programa de televisión semanal de entrevistas y reflexiones. Durante su época de vicepresidente, la más larga de cuantos ocuparon con Chávez ese cargo, de 2002 a 2007, Rangel se aseguró de la persecución en los tribunales de enemigos políticos y de clase. Ello dio pie al surgimiento de un grupo de abogados dispuestos a la manipulación de expedientes y a la presión sobre determinados jueces. La llamada banda de los enanos acabó teniendo dinámica propia al adoptar el aprovechamiento económico como principal móvil, con buenas conexiones con la fiscalía, aunque ésta los combatía en ocasiones por percibirlos como rivales. Los enanos se dedicaron abiertamente a la extorsión, ocultando antecedentes penales o usando testigos falsos en función de si el acusado aceptaba o no pagar altas sumas. Alguien que prosperó en ese grupo fue Raúl Gorrín, quien en 2013 se convirtió en dueño de Globovisión, el último canal privado generalista que seguía resistiéndose al oficialismo. La compra de Globovisión se hizo sobre todo con capital de Alejandro Andrade, enriquecido durante su época de tesorero de la República. Andrade no es mi amigo, es mi hermano del alma, le dijo Gorrín a la periodista Nitu Pérez Osuna, una de las estrellas de Globovisión, poco antes de que fuera despedida. Pérez Osuna había investigado a la banda de los enanos y su programa Yo Prometo era muy incómodo para el chavismo. La operación de compra fue apoyada políticamente por Diosdado Cabello, pero al ver que el canal de televisión no quedaba a su disposición como había esperado, el presidente de la Asamblea Nacional utilizó como testaferro al empresario Rafael Sarria para hacerse en julio de 2014. A través de una complicada trama de empresas, con el diario El Universal, hasta entonces líder de información y opinión no sujetas a las directrices del gobierno. En menos de un año, 3 grupos de comunicación no gubernamentales, Cadena Capriles, Globovisión y El Universal, caían doblegados por el peso de fajos de millones de oscura procedencia. El testimonio del magistrado Eladio Aponte sobre la completa sumisión de las instancias judiciales venezolanas al poder político explicaba otras actuaciones posteriores, como el hostigamiento en los tribunales a líderes de la oposición, como Leopoldo López, Antonio Ledesma y también María Corina Machado, a la que se despojó de su inmunidad parlamentaria e impidió realizar viajes al extranjero. Pero las revelaciones de Aponte también apuntaban en otra dirección.